Hace algunas semanas usted recuerda que el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que sanciona el comercio ilegal y entrega mayores facultades para su fiscalización y también para su control. Vamos a hablar de esto porque no solamente está pasando en Santiago, sino que en las regiones. En Temuco también el control del comercio ambulante muchas veces se hace difícil y existen mafias, tal como lo ha dicho algunos titulares de diarios importantes de nuestro país. Para conversar de esto nos vamos a conectar con Guido Sagredo, él es vocero del Instituto de Jueces de Policía Local, que está con nosotros y vamos a resolver todas estas dudas porque hay mucha gente que nos sintoniza desde esa región. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido. Bien, ahí estaba Guido, vamos a volver a conectarlo, ¿cierto? Porque es hola, ¿qué tal? Se había pegado, ¿no? Ahí sí, Guido, ahí te escucho, perfecto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar con nosotros, Guido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad de comunicar algunas cosas. No, gracias a ti. Oye, quiero partir conversando justamente cómo es la situación en Temuco del comercio ilegal. A ver si nos puedes hacer una radiografía de lo que sucede en esa región. A ver, lo que pasa es que lo que creo que pasa en Temuco es lo que sucede en todas las comunas del país. Yo quiero partir diciendo que estoy acá como vocero del Instituto de Jueces de Policía Local. Sí. Nosotros como jueces de policía local regularmente estamos viendo el tema del comercio ilegal, el que por lo demás siempre ha tenido regulación en Chile, o sea, siempre en el área de las competencias de los jueces de policía local. De partida te quiero contar que, por ejemplo, la legislación de rentas municipales establece la obligación de todo el comercio de funcionar con patente municipal con una intención de bien común, que es que efectivamente esté regulado el comercio que se produce en las comunas, en el territorio comunal. De la misma manera, la ley de tránsito, que también es de competencia de los juzgados de policía local, prohíbe o sanciona el comercio ambulante. E incluso también en una legislación que es de nuestra competencia, que es la ley de protección de los derechos de los consumidores, al enunciar cuáles son los derechos del consumidor también con una intención didáctica, señala que es deber del comercio celebrar operaciones con el comercio establecido, o sea, un deber del consumidor, perdón. Esto para asegurar que efectivamente la respuesta del proveedor, que es como se denomina al comerciante en la ley del consumidor, sea adecuada y por lo tanto siempre el comerciante tiene que estar cumpliendo con la legislación. Y en el caso de los juzgados de policía local, lo que hacemos nosotros es hacer un control una vez que ya se produce el ilícito. No tenemos facultades de fiscalización ni tampoco de regulación. Claro. Eso lo hacen las municipalidades. Lo que ha hecho la nueva ley, que es la 21.426, es cerrar este círculo de regulaciones que ya tenemos y otorgarle a las instituciones pertinentes, entre ellos también al juzgado de policía local, mejores atribuciones para enfrentar esto que tú denominas, ¿cómo se llama? O se denomina como mafias o como, claro, como asociaciones finalmente para cometer delitos al alero de lo que se denomina el comercio ambulante o comercio ilegal. Exacto. Guido, y en la práctica, ¿qué cambia con esta nueva ley en la práctica, en la calle, en ustedes? ¿Qué facultad tienen hoy en día para poder sancionar? A ver, que hay que hacer algunas distinciones. Primero que nada, ¿qué es lo que cambia? La legislación nueva lo que hace es darle enfrenta de manera sistemática el fenómeno nuevo que tenemos, y es que es la utilización del comercio ambulante o ilegal para cometer delitos, finalmente delitos que atentan contra la propiedad intelectual. Ya saben ustedes que se venden, por ejemplo, obras literarias falsificadas en las cunetas, como exacto, dicen, sí, para proteger la propiedad intelectual, para evitar delitos, por ejemplo, de carácter tributario. ¿Qué es lo que hace la ley nueva entonces? Desde esa óptica, desde la óptica de los delitos, le otorga facultades al Ministerio Público en orden a investigar de mejor manera las asociaciones ilícitas, esto es, las asociaciones que se conforman por personas que se dedican al delito. Entonces, claro, lo que hace es decir expresamente que el Ministerio Público tiene facultades para perseguir de manera especial estos temas, con facultades de vigilar este tipo de comercio. En segundo lugar... Sí, perdón, es decir, hasta antes de esta ley no estaba permitido eso, no tenía la facultad de poder investigar. No estoy diciendo eso. Lo que sucede es que hasta antes de la ley, el Ministerio Público siempre puede perseguir la asociación ilícita. Claro, sí. Hasta antes de esta ley no había una regulación sistemática. Okay, ¿ya? Es decir, ahora la ley de manera expresa dice que el Ministerio Público puede enfrentar una investigación delictual. A ver, yo no soy el Ministerio Público, estoy hablando de algo que está en la ley y estoy comentando la ley, pero el Ministerio Público siempre puede haber hecho esto, pero ahora lo que sucede es que la ley lo dice de manera expresa y por lo tanto respalda el accionar del Ministerio Público en la persecución de estos ilícitos, cuando a través del comercio ilegal
se cometen delitos contra la propiedad intelectual, contra la propiedad industrial, contra el ordenamiento tributario. Sí. Lo importante en todo caso, para los efectos del territorio comunal, yo te quiero decir que los juzgados de policía local lo que hacen es ejercer jurisdicción en el territorio comunal, en las comunas. Entonces, para nosotros como jueces es importante que la ley se cumpla, y la ley tiene un objetivo bien común, que es el ordenamiento territorial. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en la circunstancia que la nueva ley le otorga la facultad a las municipalidades de dictar ordenanzas, también ahora de manera expresa, en relación de cómo debe ordenarse el comercio ambulante, ¿ya? Claro. Esto significa que la nueva ley establece que a través de una ordenanza, las ordenanzas son normas de general aplicación, pero que tienen una vigencia territorial en la comuna en que la municipalidad dicta, ¿no es cierto?, esta ordenanza, y quien fiscaliza el cumplimiento de esto son carabineros, inspectores municipales, inspectores fiscales. Nosotros como jueces las sancionamos. La ordenanza lo que va a decir finalmente es dónde va a quedar establecido este comercio ambulante, dónde va a regularse, va a regular territorialmente, ordenamiento territorial finalmente. Eso es importante por el orden de la comuna, por el ornato de la comuna, para el bien vivir en la comuna. Y la ley también modifica la ley de tránsito, y nosotros estamos convocados como jueces de policía local a sancionar eventualmente un incumplimiento de esta ordenanza que nos ha dictado, porque la nueva ley le otorga la facultad al municipio para dictar ordenanzas que regulan de mejor manera el comercio ambulante o ilegal. Pero al mismo tiempo, la ley lo que hace, también con un objetivo de ordenamiento, es que aumenta la sanción de una conducta que ya estaba sancionada en la ley de tránsito, que es el comercio ambulante en las vías y en las vermas, en la calzada y en las vermas. Eso siempre ha estado prohibido en la ley de tránsito, con una multa, para ser súper claro, que iba hasta 0,5 UTM, alrededor de 28.000 pesos. Ahora la ley lo que hace es subir esa inconducta de vender en la vía pública, en las vermas y calzadas, ¿no es cierto?, hasta una multa de 2 UTM, estamos hablando de alrededor de 110.000 pesos. Y en el caso de reincidencia, el juez puede llegar a imponer una multa de hasta 4 UTM, estamos hablando de 220.000 pesos. Claro. La idea es que, como tú ves, no solamente esto se radica en la función que realiza el juez de policía local de sancionar el incumplimiento de la ley, sino que la ley lo que hace, esta ley, la nueva ley, la 21.426, es regular de manera sistemática o coherente todo el tema del comercio ilegal. Exacto. Bueno, tienen sanciones, tienen multas quienes venden, quienes comercializan, ¿cierto?, en las calles sin su permiso correspondiente. ¿También tienen multas los que compran a estos vendedores, Guido? A ver, yo tengo que ser súper claro, desde el punto de vista de las atribuciones de los jueces de policía local, los eventos que tipifica la ley son el acto de vender, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que de vender de manera ilegal o de vender de manera ambulante, como dice la ley, en las calzadas y vermas, ¿no es cierto? Sí. Porque eso finalmente lo que hace es obstruir las vías. Desde el punto de vista de la ley de tránsito, que es una de las leyes que nosotros regulamos, conocemos, sí. La idea es que efectivamente haya tránsito libre, de que efectivamente la circulación de conductores y pasajeros y peatones, por supuesto, sea adecuada. Y por lo tanto, definitivamente lo que hace es sancionar al que vende, no al que compra. La ley que es de competencia nuestra. Sí. Ahora, partí diciéndote que esta nueva legislación establece finalmente la posibilidad de que el Ministerio Público persiga la asociación ilícita en relación con estos ilícitos asociados al comercio ilegal. Eventualmente que el que compra en el comercio ilegal también puede llegar a cometer un ilícito, no sé, de receptación. Yo no tengo competencias en esas materias, los jueces de policía local, y por lo tanto quizás sea materia del Ministerio Público. Pero en los juzgados de policía local no se persigue a quien compra en el comercio. Eso hay que ser claro. Los tipos infraccionales, cuando hablo de tipos infraccionales estoy diciendo de las descripciones que la ley sanciona en el comercio ilegal, no se sanciona a quienes compran, sino a quienes ejecutan este comercio ilegal. Claro, y muchas veces se hace un poco más difícil a quien le corresponda eso también lograr dar con quien compró en el comercio. Sí, tanta gente la que compra de forma ilegal. O sea, obviamente lo que importa para el territorio comunal, para la comuna, nosotros somos jueces de comuna, los jueces de policía local somos jueces vecinales. Lo que nos importa finalmente, y en realidad no a nosotros en términos personales, sino que a la legislación, es que haya ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Exacto. De que efectivamente las personas puedan circular por las vías, por las calzadas, por las veredas de manera adecuada,
de que efectivamente esto no se transforme en libertinaje, y por eso es que las autoridades pertinentes, en este caso la municipalidad, tiene ahora, y siempre la ha tenido por lo demás, la facultad de ordenamiento territorial. Eso es. Exacto. ¿Puede un vendedor, Guido, perder toda su mercadería en caso de ser detenido? Vendedor ilegal, Bueno, es que obviamente. esa además es una de las introducciones de la nueva ley, ¿no es cierto? La ley dice, ahora de manera más expresa, ¿no es cierto?, que efectivamente las especies asociadas al comercio ambulante ilegal pueden llegar a ser objeto de decomiso. Okay. Esto es, pueden perderlas finalmente. O sea, finalmente el decomiso es la pérdida de las especies asociadas al delito, en este caso. Sí. Estoy hablando en términos más o menos amplios, y por lo tanto sí, definitivamente la justicia, en este caso por ejemplo el juez de policía local, el juez de garantía, puede llegar a decretar el decomiso de estas especies. Es más, la nueva ley dice que la ordenanza municipal, por eso te hablé de lo importante que es que los gobiernos comunales, esto es, los municipios, dicten las ordenanzas respectivas, claro, para que esta ley llegue a concretarse, ¿no es cierto? La ley dice que efectivamente respecto de los bienes perecibles que se decomisen, la ordenanza dirá a qué organizaciones de caridad o beneficencia se entreguen y cómo se destruirán los bienes que no son perecibles. Es decir, la ley funciona sobre la base de que efectivamente esas especies, objeto de comercio ilegal, se pierden para aquel que realiza ese comercio ambulante o ilegal. Perfecto. Guido, hace algunas semanas, justamente el 7 de febrero, se publicó que la Municipalidad de Temuco realizó una encuesta ciudadana donde participaron más de 20.000 personas de manera inédita sobre el comercio ambulante, donde las personas, con un 90% de aprobación, dicen que necesitan más control en las calles. ¿Ustedes cómo se toman esto? ¿Cómo toman que la misma población quiera ser parte de un control en el comercio ilegal? A ver, yo tengo que hacer una prevención. Nosotros somos jueces, los jueces de policía local, en estricto rigor, no podemos intervenir en las atribuciones de otra autoridad pública, es incluso un mandato constitucional. Esta es una política pública que está llevando adelante el municipio de Temuco. Sí. Ahora, como ciudadano, yo te tengo que decir, no como juez, como ciudadano me parece muy adecuado que los municipios realicen efectivamente eventos de participación comunal, participación popular, participación ciudadana, porque eso hace que la legislación, que las decisiones de política pública efectivamente se cumplan de mejor manera, se entiendan por parte de la ciudadanía. Ahora, la nueva ley, la 21.426, que es la ley que erradica el comercio ilegal o pretende erradicar el comercio ilegal, funciona sobre la base de que es el municipio quien tiene que ordenar el territorio comunal, y para eso tiene la ordenanza. Si esta facultad que tiene el municipio está finalmente respaldada por eventos como este de participación ciudadana, es mucho mejor. Claro. O sea, para nosotros, como jueces, que vemos este problema al final, cuando finalmente, no sé, los órganos fiscalizadores, que en este caso, en el caso de la ley de comercio ilegal, son carabineros, son inspectores municipales, son inspectores fiscales. La ley habla de los inspectores del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Lo que nos interesa a nosotros es que como jueces tengamos un caso para poder eventualmente reprimir esto a través de la imposición de una multa. Pero antes de eso, antes de esta labor jurisdiccional, son las autoridades pertinentes. La ley dice que son los municipios quienes tienen que dictar las ordenanzas para regular el comercio ambulante ilegal. Claro. Y por supuesto, si esto se hace con participación ciudadana, es mucho mejor. Exacto. Guido, bueno, a grandes rasgos, si nos puedes explicar un poco cómo opera la mafia del comercio ambulante, como la han llamado, ¿cierto? Hasta cuando llega a la calle. ¿Cómo parte esto desde lo más arriba? ¿Dónde consiguen estos productos? ¿Cómo se llega a vender a precio quizás muchas veces más barato? ¿Cómo se logra? A ver, yo insisto, yo realmente lo que hago es funcionar desde el punto de vista jurisdiccional. Yo recibo una denuncia de carabineros, de inspectores municipales, de inspectores fiscales, y veo si esa denuncia, que da cuenta de unos hechos, se enmarca dentro de uno de los tipos infraccionales que puedo perseguir, que puedo sancionar. Evidentemente no tengo noticias ciertas respecto de cómo operan lo que tú denominas las mafias. Lo que sí es cierto es que la nueva ley se hace cargo de esto, y lo que yo puedo referir es que claramente la ley lo que está diciendo es que a través del comercio ilegal, del comercio ambulante, hay asociaciones ilícitas que tienen por objeto cometer delitos en contra de la propiedad intelectual. Esto es, por ejemplo, la propiedad de las obras, ¿cómo se llama? De las creaciones de las personas, ¿no es cierto? De la propiedad industrial, y delitos en contra de nuestro ordenamiento tributario.
pero yo realmente como juez no soy, por así decirlo, una autoridad que se dedica a establecer políticas públicas, Claro. o, por así decirlo, reprimir el delito, y no tengo realmente opinión al respecto. Perfecto, no hay problema. Tenemos que conversar con otras entidades, con otros... Evidentemente, por claro. ejemplo, con, no sé, el Ministerio del Interior, Sí. con finalmente los señores alcaldes, Sí. que La velocidad de están en la investigación. lucha diaria. Claro. Claro. Sí. Finalmente nosotros lo que hacemos es estar al final de esta cadena, somos el eslabón que lo que hace es sancionar algunas conductas que tipifica la nueva ley, ¿no es cierto? Sí. Sin desmerecer que, por supuesto, nosotros conocemos la realidad, que significa finalmente la expansión no regulada del comercio ambulante o ilegal, y por supuesto saludamos como jueces la importancia y necesidad de esta nueva legislación, que va a permitir de mejor manera a todas las autoridades concernidas regularlo o moderarlo de la manera que corresponde para la satisfacción de las necesidades de la comuna, de las necesidades de los habitantes de las comunas del país. Aquí lo que está en juego finalmente, más allá de la función de cada órgano, de cada institución, es el bien común, la necesidad de que en las comunas exista ordenamiento territorial y de que haya una buena convivencia comunal en el territorio, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Guido, te agradecemos por estar con nosotros. También nos sirve conocer qué rol cumple cada uno, ¿cierto?, dentro de los distintos servicios que contamos en nuestro país, ya sea ustedes como policía local, policía de investigaciones, Ministerio Público, etcétera. Para los ciudadanos comunes y corrientes nos sirve también aprender qué es lo que cada uno de ustedes hace. Así que te agradecemos por eso. Un abrazo, que esté muy bien. Te agradezco a ti por habernos permitido hablar de este tema tan importante para la comuna y para nosotros como jueces de policía local. Así es, un abrazo, que esté bien. Cuídese. Un abrazo, cuídate.